Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante que creo que muchas veces nos ha pasado en nuestra vida y que creo que como sociedad también estamos trabajando constantemente y que tiene que ver con el sentido de la responsabilidad. ¿Qué es el hacerte responsable de tu propia vida? Y creo que es muy importante, sobre todo en la situación, bueno, algunas cosas que están pasando ahorita actualmente. Pero bueno, antes que nada, y antes de entrar directamente al tema, pues me presento, mi nombre es Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis, y aquí están conmigo dos de mis grandes amigos que se van a presentar ellos mismos. Pura elegancia, pura elegancia, mi Lenin. Pues les saluda a su amigo Iván Donaldson y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión de los Códigos del Multiverso. Igualmente les saluda a su amigo Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Un gran saludo y abrazo. Y bueno, empezando con estos temas y algunos programas que vamos a hacer de podcast, esperando que les gusten, hagan sus comentarios, qué opinan de este formato. Y pues creo que la idea es empezar de que siempre los seres humanos buscamos a veces un responsable para las cosas que nos suceden. Y creo que es muy importante entender cómo cuando tú te haces responsable de las cosas que te suceden, tiene más valor que buscar un tercero y echarle la culpa a un tercero de las cosas que te suceden. Y para eso, hace rato estábamos tomando un cafecito y creo que sería bueno arrancar con algo que nos comentaba Iván acerca del famoso chivo expiatorio, y creo que con eso nos podemos arrancar para dar una idea de qué trata todo esto. Pues exacto. Yo creo que varias personas y sobre todo los que nos están escuchando han precisamente oído esta frase de el chivo expiatorio, ¿no? Bueno, más que frase, este término del chivo expiatorio. Y pues una vez, por azares del destino, me puse a investigar qué significaba eso de chivo expiatorio, porque es algo muy común que se utiliza, por ejemplo, en periodismo, ¿no? En cuestiones políticas. Entonces me llamó mucho la atención que tiene que ver con una tradición judía, y que precisamente lo que se hacía en la antigüedad era que a un pobre chivo, me parece que es una cabra, ¿no? Lo que se le hacía es que en un ritual se le ponían todos los pecados y cosas terribles que las personas hacían, y pues precisamente se quemaba o se mataba a ese animal con la idea de que expiara los pecados, ¿no? Los pecados que tenemos como individuos. Y me parece les estaba comentando hace rato aquí a mis queridos colegas, que me parece muy interesante cómo este símbolo del chivo expiatorio sea una cabra, y que realmente pues es exactamente lo que estamos diciendo, que es el no hacerte responsable de ti mismo, ¿no? El no hacernos responsables, y estas ideas de pecado y demás, que en lugar de realmente tomar responsabilidad y cambiar nuestras acciones, pues en la antigüedad se le echaba todo eso a un pobre chivo y fácil, ¿no? Lo mataban, ¿no? Ajá. Entonces es curioso cómo el inconsciente colectivo pues ahora nos presenta esta imagen del diablo o del chamuco, precisamente con este animal, ¿no? Que aparte pues no tiene nada de demoníaco, una cabrita, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces es bastante interesante. Sí, de hecho también hay muchas religiones que manejan esto, ¿no? De si te sucede algo malo o haces algo que tú consideras malo, inmediatamente te dicen que no eres tú. Yo me acuerdo de alguna religión, no recuerdo exactamente cuál era, pero platicaba una vez con un amigo y él siempre decía del enemigo. Entonces cada vez que te sucedía, cada vez que te sucedía algo en tu vida que no te gustaba, pues no era culpa tuya, ¿no? Era muy fácil responsabilizar a un tercero que era el famoso enemigo. Entonces no te preocupes, no fue tu responsabilidad. El enemigo es el que tiene la culpa, y entonces... El original, el diablito, me lo dijo. Exactamente. Me lo dictó. Pero creo que es algo que, pues, no nada más en religiones, sino que en muchas cosas y en áreas de nuestra vida, pues tendemos precisamente a no responsabilizarnos de nuestros actos. Y fíjate que yo, algún tiempo que he estado metido en esto, he pensado que es una cierta actitud infantil, porque no es... Eso iba, de hecho, así yo creo que me leíste en la mente, eso es lo que iba. Dele, Richard. Que efectivamente creo que viene desde etapas muy tempranas, no solamente de nuestra niñez, sino de la niñez de todos, de hace mucho tiempo, y que tiene que ver con ese sentido infantil de caer en el juego de víctima y culpable, de que necesariamente alguien tiene que ser el culpable en una situación, tiene que haber un culpable
lejos de usar la palabra responsable. Culpable, que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con eso del pecado, con eso de obrar mal o hacer algo malo, así, tal cual, en ese orden, y que necesariamente también requiere de un perdón, de ser perdonado por la persona a quien se le hizo determinada situación, algún error grave o lo que sea, o alguien a quien herimos, alguien a quien, pues sí, perpetramos alguna cosa inconscientemente o tal vez queriendo o no queriendo, pero nos convierte automáticamente en culpables o convierte a otras personas en las víctimas. Claro. Entonces es un juego infantil que proviene de mucho tiempo atrás, no solo de nuestra infancia, sino de toda la historia de la humanidad. Y no sé si esto tenga que ver, o ustedes vean una relación entre el desarrollo emocional del individuo y esta característica de buscar culpables y también de, ¿cómo se le podría llamar?, de buscar estos chivos expiatorios y esta cuestión de culpas, ¿no? Y todo este tipo de energías, todo este tipo de ideas. Y yo me pregunto, ¿no será entonces que un signo de una cierta madurez, al menos de conciencia o de madurez interna, es que comencemos a hacernos responsables de nosotros mismos? Claro. Y a decir que pues las cosas suceden porque claro, nosotros hacemos que así sucedan, ¿no? Sí, claro, pero nunca hay que olvidar que desde muy pequeños, y esto nos va a recordar a muchos de nosotros lo que a veces llegó a pasar en algunas familias, ¿no? Que cuando eras pequeño, de repente sucedía algo, te caías o eso, y no buscabas, no te decían que pues era parte de la vida caerte, sino tenías que buscar a un responsable. Entonces el responsable era la tierra, el responsable era la mesa, y entonces ¿qué hacían? Ah, pues pégale a la mesa porque ellas, fue culpa de la mesa. Fue culpa de la mesa, pégale a la mesa, ¿no? O el clásico de mesa mala, mala, mala. Sí, pégale a la mesa. Entonces creo que desde ahí el sentido que nos olvidamos, que fuimos olvidando, es que no tiene nada de malo caerse, ¿no? Y que no tiene que haber ningún culpable de nuestra caída, sino es parte del proceso de aprendizaje. Claro. Y que creo que es más importante o más relevante desde ahí ver una caída que estar buscando quién me la hizo, ¿no? ¿Por qué me caí? ¿Por qué Pues más bien es parte de aprender a caminar. Claro, pero tenemos muy clavada esa idea de que si alguien la hace, alguien la paga, de que tiene que haber alguien que pague que es esto justo del chivo expiatorio, ¿no? Alguien tiene que pagar por ese error y que ese pago va de alguna manera a enmendar el error cometido o la falta cometida, ¿no? Lo cual nos lleva a otro punto de manera inevitable que tiene que ver con el confundir esta palabrita llamada justicia con la otra palabrita llamada venganza. Entonces creo que esta idea de precisamente que comentas, Ricardo, ¿no? Vamos a buscar un culpable que pague, en realidad pues nos estamos saltando toda esta cuestión de lo que es la verdadera justicia y lo que vendría siendo el equilibrio. Si nosotros observamos el símbolo de la justicia, vemos que tiene una balanza. Y se nos olvida que la idea de la justicia, y por lo cual trae esa balanza, no es castigar por castigar a la gente mala, ¿no? Entre comillas, mala, sino el equilibrio, es decir, buscar el equilibrio, la compensación, el equilibrio. No inclinar la balanza hacia el otro lado. Exactamente, porque lo único que estamos haciendo como sociedad, al menos desde mi perspectiva, es pasar ese peso bastante fuerte de una balanza a otra, pero no lo estamos equilibrando, no se está buscando ese equilibrio. Entonces la mejor manera de poder evitar ser responsables pues puede ser el hecho de culpar al enemigo, culpar a los arcontes, culpar a los reptilianos de nuevo, a los seres oscuros, al diablo, al enemigo, al chamuco, pero sigue siendo una actitud infantil que no nos está haciendo ser responsables de nosotros mismos. Y también lo dijiste tú, Lenin. Es esta gran necesidad de huir de la culpa. Pero ¿por qué huimos de la culpa si precisamente gracias al error y a la culpa es que nosotros, bueno, la culpa no, sino al error, es que nosotros crecemos y aprendemos? Entonces, tal vez el problema en esta sociedad en la que nosotros, al menos nosotros hemos crecido, es que se nos enseña a evadir esos sentimientos y a que busquemos siempre el éxito y que no aceptemos que el fracaso es parte de la vida y que el estar en un error, pues es una parte de la vida y que así se aprende, ¿no? Y nuevamente
nuevamente vernos en esta situación de buscar afuera lo que está dentro de nosotros, ¿no? Claro. Buscar afuera una solución que está dentro de nosotros, y que en ese sentido es la responsabilidad. Claro. Y tal vez a lo que estamos escapando muchas veces es a esa responsabilidad. Recordemos que responsabilidad significa capacidad de respuesta, capacidad de responder ante una circunstancia determinada. Sí, de hecho me hicieron recordar, estaba viendo una explicación que hizo Alex Gray acerca de los pecados y del pecado original, ¿no? Y decía cómo esos pecados originales nos han estado permeando durante pues todo el tiempo, ¿no? Es un pecado que existió y que les llamaron como tal pecados originales, pero no son más que cosas que nosotros mismos nos fuimos generando. Y él decía que el primer pecado, famoso llamado pecado original, era la vergüenza, que después de que Adán y Eva pues se dan cuenta que están desnudos, viene inmediatamente la vergüenza. Pero no es uno de los pecados originales, sino otro de los pecados originales es la culpa. Buscan a la serpiente, que es inmediatamente quien es la culpable de que ellos hayan despertado, ¿no? O hayan perdido el paraíso de cierta forma. Pero si nos damos cuenta, bueno, nos han manejado como pecados y entonces es algo malo. Pero en el fondo no es que sea algo malo, sino simplemente es un proceso que nosotros tenemos que ir trabajando para evolucionar. Tenemos que romper con estos ideas o estos conceptos de la vergüenza y la culpa y de verlos, cambiarles el punto de vista, o sea, dejarlos de ver como pecados y empezar a ver como parte de un proceso de evolución, y que no existe nadie que sea culpable de nada, sino simplemente eres tú mismo el que has cometido o has creído que es un pecado ser culpable o tener vergüenza. Sí, claro, ¿no? Y la vergüenza y la culpa también, como decías, Iván, hace rato, tienen todo que ver con estos modelos que pusimos afuera para determinar qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. Entonces, siempre que se habla de un culpable, necesariamente tiene que haber un juicio de por medio en el que se esté dictaminando a una de las partes como un culpable y a la otra como una víctima. Pero también pasa un fenómeno muy curioso, que a veces no vemos la responsabilidad que hay. Digo, no quiero decir que hay excepciones, pero hay veces en las que la víctima también tiene mucho que ver en el evento en sí, que lo que ocurrió, y que muchas veces el culpable ni es tan culpable y la víctima ni es tan víctima. Claro. De hecho, aquí pues hacen que me venga a la cabeza ya un tema un poco más escabroso todavía de lo que estamos hablando, y que tiene que ver, si nos vamos muy a lo profundo de este tema, con la idea de que existe un orden implícito, un orden establecido y algo que es correcto. Cuando desde un punto de vista filosófico es un gran problema que podamos nosotros determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Pero en ese sentido, creo que la mayoría de nosotros y la sociedad en general basan su sentido de lo correcto conforme lo que creen que es correcto y que nunca han dudado de eso, algo de lo cual se especializó Friedrich Nietzsche en varios de sus libros en criticar. Y esta cuestión de culpas, de errores, de fracasos y de me equivoqué, pues tiene grandes consecuencias en nuestra vida de adultos, ¿no? Entonces creo que es como el querer seguir precisamente un sistema de control, el querer continuar una manera de percibir o de ser o de entender el mundo. Y si te sales de esa manera de percibir o entender el mundo, estás mal. Y entonces es lo que la gente, bueno, todos nosotros hemos caído en eso. Es como si yo agarro una silla y en lugar de, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de sentarme en la silla, la uso como una mesa y me siento en el piso. Entonces automáticamente, si de niño hago eso, mis padres me van a decir, es que eso está mal porque la silla es para sentarse. Pero desde ahí ya estamos, y no me dejarán ustedes mentir, y creo que están de acuerdo conmigo, que de lo que se trata es de imponer una forma de control. Entonces todo aquello que se sale de ese control es entonces visto como algo malo, ¿no? Y viene esto de la vergüenza, equivocado, erróneo. Totalmente, y a eso súmale estas ideas de culpas. O sea, si encima desde ahí ya el enfoque está bastante interesante, ahora súmale estas palabras como culpa, ¿no? Entonces, otra que yo quería preguntarles es, ¿qué haces con la culpa? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de la culpa? Yo hasta la fecha no entiendo y nunca he entendido qué sentido de utilidad tiene esa palabra llamada culpa. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que estabas diciendo, Master Len, acerca del pecado y la forma como se ha malentendido esa palabra y el hecho en sí de lo que es un pecado o de lo que es pecar,
que mucha gente no sabe todavía hasta este momento de la historia el significado de lo que es la palabra pecado, que significa errar el blanco, específicamente es lo que Pecatus. el significado. ¿Y cuál es el blanco? Se preguntarán, ¿no? Como una flecha que disparas y va a dirigirse a algún punto específico. Pues el blanco eres tú mismo, es tu conexión con la verdad, tu conexión con la fuente, tu conexión con lo que es verdadero, con tu substancia, con lo que eres tú. Cuando te alejas de eso, haciendo cualquiera de estos, por eso les llamaron pecados capitales, que también, bueno, luego fue tergiversado su sentido, pero originalmente esos pecados capitales, que independientemente también de que sean 7, 2, 3 o 20, No, 40. sí, cada uno de ellos lo que tiene en común, o su común denominador, es alejarte de ti mismo, alejarte de tu paz interna y de tu conexión divina. Eso es el original sentido de lo que es pecar. De hecho, por ejemplo, Claro. para Neville Goddard, y ya para entrar ya en temas exquisitos, realmente vivir en pecado, que sería vivir de manera errónea, como lo comentas, Richard, es el hecho de precisamente no darte cuenta que tú eres quien genera la realidad que experimentas. Entonces, cualquier idea de algo externo a ti, que tiene poder sobre ti, o que necesita que le cantes o le reces o le lleves flores o no sé, lo que sea, según Neville Goddard, eso es el pecado original. Es cuando se te olvida, se nos olvidó que dentro de nosotros se encuentra esta esencia divina, que es quien crea la realidad conforme a la imaginación. Entonces todo aquello que sale de este principio, y si no entendemos este principio, es vivir en el pecado. Y me parece también Exacto. bastante interesante, ¿no? Sí. Y asertivo. Claro. Sí, y de hecho, pues también viendo las cosas de pecado, recuerdo, pasa mucho, o yo siento que luego pasa mucho en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Siempre estamos buscando, en el caso de buscar un culpable, sucede cuando manejas, ¿no? Que hay un accidente, normalmente siempre lo primero que estás buscando es quién me la hizo. También siento que estamos en una época en la que actualmente, bajo cualquier enfermedad o en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Ahorita, ante la famosa, digamos, enfermedad que existe, pues lo que sucede con muchas familias es que están buscando luego quién fue el culpable de que haya existido esta enfermedad, ¿no? En lugar de estar viendo, pues qué se va a hacer, más bien qué responsabilidad o qué puedo observar en la enfermedad que está sucediendo, o si alguien está enfermo, ¿no? Y no tanto en vamos a culpar, y entonces se me hace que el que trajo un contagio fue tal persona, o en el caso de un accidente, pues más bien inmediatamente hacerse responsable de que a lo mejor yo tuve parte de la culpa, a lo mejor deciden que no voy a pagar yo el golpe totalmente, pero resulta que sí tuve alguna responsabilidad, a lo mejor iba muy rápido, ¿no? Pero algo me está indicando en mi vida, pero ¿qué hago? En lugar de ver eso, mejor digo, pues sí, el culpable fue el otro cuate, tanto así que me pagó el golpe, pero realmente nos está mandando una alarma de algo que tenemos que hacernos responsables nosotros también, y no todo el tiempo estar buscando un culpable que me pague las cosas que me están sucediendo. Bueno, yo sí quiero saber quién se comió el murciélago. ¿Quién se tragó la sopa? La sopa de murciélago. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Y aquí la pregunta es, como hace rato la externamos, y es esto de qué hacer y para qué sirve esto de la culpa. A lo mejor, como tú dices, en el caso de un siniestro, de un choque, pues a lo mejor buscas la culpa para que esa persona pague eso que sucedió. Pero ya yéndonos a un sentido más humano, ¿no? Más humanista, más inclusive psicológico, pues muchas personas también viven con culpas, o sea, con esta culpa de lo que pasa es que yo en mi pasado fui bien mala onda con mi esposa y la golpeaba, y ahora ya entendí, pero en lugar de que diga, bueno, ya entendí y ahora soy una persona que valora mucho a la esposa y la quiere mucho, pues ya no vive la vida plenamente porque está todo el tiempo triste, porque tiene la culpa de que en el pasado, y entonces volvemos a lo mismo, que es un círculo vicioso, nunca lo vas a salir de ahí, entonces vuelvo a repetirlo, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué nos puede generar de útil esta idea de culpa? Yo sigo sin entenderlo. Tienes toda la razón en explicarlo de ese modo, y es que también, por ejemplo, si vivimos en una sociedad en la que el 80% de las personas, digo, con todo respeto para quienes profesen esas religiones, vas cada semana a misa a manifestar que es por tu culpa y por tu gran culpa, lo que sea que hayas hecho en la vida que tú consideres un error. Entonces, no solamente volvemos a esto de los mantras, ¿no?
Los mantras son todas esas cosas que nos estamos repitiendo constantemente, más allá de los mantras que tenemos en los canales, con los que cantamos, o las afirmaciones positivas. Esos mantras que nos decimos a nosotros mismos constantemente, que se repiten como cintas. Y si vamos todavía a reforzar estas cosas a esos lugares en donde está la manifestación de que es por tu culpa y por tu gran culpa, peor. Pues más aún, ¿no? Entonces ahí es donde está ese círculo vicioso. Es como ahorita, ¿no? ¿De quién es la culpa que ese perro esté ladre? ¿No? A ver, ¿es tuya, Ricardo? ¿Es tuya, Lenin? No. Es culpa de los tres. Vamos a castigarnos. Vamos a castigarnos. O sea, no tiene ninguno. Sí, realmente creemos que no tiene ningún sentido, ¿no? Es algo. Pero lo curioso de esto, si queremos ir todavía más profundo, es ¿por qué si no tiene sentido? Y sabemos que no tiene sentido, es algo que continuamente se sigue repitiendo. ¿Por qué seguimos repitiendo esos patrones? ¿A qué se debe? La verdad, ya nada más rápidamente para que... yo creo que es también una manía que se volvió muy común, el sentir un alivio de responsabilizar a otra persona sobre algo malo que haya ocurrido, sea lo que sea. Mucha gente se siente aliviada al vertir la responsabilidad de algo más o de alguien más sobre algo que ocurrió. Exacto, le diste exactamente al punto. Pero volvemos a lo mismo, si yo me siento liberado de cierta culpa, no estoy realmente evolucionando, porque sigo con esta idea de que necesito ser castigado, o que alguien necesita castigarse por algo que hizo y que tiene la culpa. Pero volvemos al mismo punto, que es no entender que del fracaso es como se aprende. Claro. Una persona entre más fracasos tiene, más aprende. Las personas que logran hacer cosas extraordinarias es porque se han equivocado muchísimo en eso. Pero miles de veces, y entonces pues, logran hacerlo, ¿no? Entonces, pues, al menos desde nuestra perspectiva, pues sí les recomendamos que ya, o sea, se olviden de estas ideas de culpa y más bien es hacernos responsables de las cosas que estamos haciendo y viviendo y pues tomar las riendas y simplemente hacer lo que consideramos que ahora es correcto. Sí, pero ya, ¿no? Y se imaginan en qué sociedad viviríamos donde en lugar de hacerse culpables unos a otros, se hicieran responsables de lo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo que les pongo es una vez iba con mi novia, íbamos saliendo de una calle y resulta que salió un taxista en sentido contrario y pues obviamente le decimos, oye, pues estás en sentido contrario, ¿no? Y sale otro taxista en la parte de atrás de nosotros en el mismo sentido en el que íbamos y nos bloquea a nosotros. Y entonces el taxista nos dice, oye, pero es que este cuate también está bloqueando. Le digo, sí, pero tú vienes en sentido contrario. Y el otro decía, no, pero es que ya estoy casi terminando la calle y si el taxista que tienes atrás se quita, pues yo voy a poder pasar. Uh-huh. Entonces le dijimos eso al taxista y el otro taxista nos dice, no, el que se tiene que mover es él porque viene en sentido contrario, el culpable es el que se regrese toda la calle. Y ahí estuvimos como fácil 15 minutos. Claro. En el sentido de la culpa, no, la culpa la tienes tú y entonces la culpa la tiene yo. En el momento en que alguien por fin se hizo responsable, pero tardó mucho tiempo, pues ya se quitaron, ¿no? Como fue, uno se movió y dijo, bueno, está bien, ya te dejo pasar y todo. Pero realmente ahí es un ejemplo de cómo muchas veces la sociedad se genera más problemas de los que tiene en este sentido de hacer culpables a los demás, claro. En lugar de decir, si inmediatamente en ese momento que alguno de los dos se hubiera hecho responsable de la situación, no hubieran pasado ni un minuto, o sea, se hubiera quitado uno y hubiéramos salido todos, ¿no? Y es un pequeño ejemplo, pero así muchas veces vivimos y en casos más graves, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, a lo mejor muy simple, pero imagínense en un caso más grave, ¿no? Donde a lo mejor hay un accidente o a lo mejor pasa algo y estamos buscando, a lo mejor una muerte, ¿no? De alguien, y estamos más que en el sentido de la responsabilidad o que nos está reflejando, estamos más bien viendo en quién descargamos la culpa para sentirnos aliviados nosotros, ¿no? Así es. Pero ¿saben qué? Creo que inclusive esta idea de culpa, por ejemplo, aplicada a la sociedad, también tiene una parte también muy infantil o pobre de intelecto. O sea, y no lo digo, me da risa, pero no lo digo burlándome, aunque la verdad es que sí da mucha risa, porque es esta limitación de la razón o del razonamiento. Entonces, por ejemplo, llega esto que estás diciendo, estoy saliendo de mi casa y de repente pues pasa una moto y golpea mi carro. Entonces, de una manera muy simple, pues valga la redundancia, simplemente digo, pues tiene la culpa porque venía muy rápido y me golpeó.
Pero si nos quisiéramos poner de nuevo muy exquisitos, el de la moto bien podría decirte, bueno, yo vengo rápido porque tengo que entregar un paquete, y si no entrego este paquete a tiempo, entonces me van a correr del trabajo, y si me corren del trabajo, entonces no voy a poder llevar el alimento a mi casa, y bla 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 bla, y entonces te va a decir que la culpa la tiene pues el gobierno, y entonces vamos a decir que no, la tiene ahora el sistema, pero entonces no es el sistema, es la cuestión, y volvemos a lo mismo, de que no sirve buscar un culpable cuando es tan simple y sencillo como reconocer el hecho de que, bueno, tú te pegaste con mi carro, yo la verdad es que no te vi, no pasa nada, cuánto te debo, no tienes, sí, claro, te presto, no sé, lo que sea, y nos vamos. Entonces, y esto es un análisis así como simplista, y aunque parezca simplista, no lo es. O sea, todas las cosas tienen una acción, ¿no? Es una acción y reacción, una causa y un efecto. Si nos ponemos a ver entonces la causa y el efecto de las cosas, pues vamos a determinar que la culpa la tiene el origen de la existencia misma. Entonces, ya no tenemos que existir entonces. O sea, así es. Yo de hecho, ya para cerrar, ya nada más comentar que la mayoría de las veces, si no es que todas, tal vez sin excepción, es cuando alguien se hace responsable, cuando las cosas ya empiezan a avanzar y se empieza a desanudar lo que estaba ahí enredado. Exacto, y de hecho también para terminar mi parte, pues comentarles que mi vida, y lo digo de corazón, y aquí mis amigos están de testigos, mi vida empezó a cambiar y todo se empezó a hacer extraordinariamente maravilloso en el instante en que yo dije, voy a dejar de culpar a los demás y me hago 100% responsable de todo lo que sucede en mi vida, ¿no? Sí. Que es cuando tomas las riendas. Claro, cuando tomas las riendas de tu vida. Yo por mi parte, me hicieron recordar, hace muchos años estaba en la adolescencia y leí El Conde de Montecristo. Yo no quiero contarles de qué trata para que quien no lo haya leído. La pura venganza. La pura venganza. Sí. Pero en algún momento yo me acuerdo que cuando leí el libro, porque, bueno, trata de eso, ¿no? De una venganza. Pues yo me acuerdo que decía, ¿y por qué cuando el Conde de Montecristo sale y se vuelve millonario y todo esto? ¿Por qué no sale y inmediatamente se venga de todo lo que le hicieron, no? Uh-huh. Porque a final de cuentas había muchos culpables que lo habían provocado desde su encarcelamiento y muchas cosas de todos, ¿no? Y además en teoría creo que ya estoy contando la novela, pero bueno, de todos modos, si no la han leído, léanla, está muy interesante. Pero yo en mi adolescencia y con este proceso de culpa que traía, yo decía, pues ahí está, ya él tiene todo el dinero, ¿por qué no se venga así al 100%? Y de repente pues te das cuenta que tiene un proceso de venganza, sí, pero en algún momento se da cuenta que no, o sea, él evolucionó gracias a todo eso que le sucedió. Entonces, más que culpables, él lo que ve ahí son oportunidades de crecimiento, y por lo tanto ya no se venga de las personas que le hicieron todo eso, ¿no? Claro, entonces ahí viene el sentido de la responsabilidad y de decir, oye, pues gracias a todas estas cosas que me están sucediendo, yo ahora soy el ser que soy, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, ¿qué necesidad tengo de andar culpando a todo el mundo y andar viendo culpables por todos lados cuando gracias a eso soy lo que soy, ¿no? Sí, exacto. Sobra decir que, o no está de más decir que esta transmisión está dedicada al Canaca y mis 50,000 pesos que me amarraron como puerco. Pues le echaban la culpa y el pobre estaba alcoholizado, y pues bueno, sería un cuento sin fin, ¿no? Sí, hay muchas referencias padres, ¿no? De dónde se pueden ver estos reflejos de la culpa, la venganza. A mí se me ocurre también las películas de John Wick, que manejan mucho todo este rollo de la culpa y la venganza, y quién es el responsable, y qué se merece quién a causa de eso, además de que tiene un sentido del humor muy negro, pero finalmente se ve, ¿no? En estas cosas este rollo de la justicia, entre comillas, muy entrecomillado. Y también para cerrar, no puedo evitar decir, ya me agarró el espíritu del payaso, lo siento, este famoso chiste, ¿no? Donde están en la empresa, el jefe está realmente furioso, entonces manda a llamar a todos los empleados, ¿no? Están todos ahí en la empresa viendo el momento, la escena, y dice, estoy muy molesto porque sucedió esto, y esto solamente lo pudo haber hecho el más pendejo, ¿no? Y en eso uno de los de ahí dice, ¿yo por qué? ¿No? Entonces, pues a pesar de que sea un chiste, tiene mucha sabiduría, ¿no? ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos sentimos culpables también de cosas que ni siquiera tenemos nada que ver ni ver en el entierro, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que es bastante amplio, y de mi parte... Ahí nos ponen en sus comentarios ustedes cómo experimentan estas cosas. Y creo que también, digo, antes de cerrar, sería bueno platicarles que así como el ejercicio de recapitulación que hablamos en el podcast pasado, creo que también sería importante, ¿no? Como ejercicio para todos, y que les recomendamos desde aquí de Códigos del Multiverso, es que pues también observemos, ¿no? En qué momentos de nuestra vida
porque a todos nos ha pasado, ¿no? Cargamos culpas que necesitan ser observadas y verse desde otro punto de vista, ¿no? Un sentido de vista que nos haga ser responsables y que nos ayude más bien al crecimiento. No Sí, tanto... pues imagínate que hay culpas que llevan a la gente a la tumba, ¿no? Sí. Por una depresión. Y culpas hasta quitarse la ancestrales. vida, Pues o el Canaca lo que mismo. sea. Sí, no, Sí. pues murió en un accidente por Sí, alcohólico, sí, sí. ¿no? Entonces, Sí. pero Sí, sí, sí. Y como diría el Kanaka, ¿y mis 50,000 suscriptores qué? Exacto, Exacto. cuenta. No A ver, olviden, A no ver, olviden ¿dónde la- están? No se olviden de la profecía. Exacto, Del la Kanaka profecía ahora. del Kanaka que dijo claramente en sus propias palabras: si te suscribes al canal de los códigos, te regresan tus 50,000 pesos y ya no te amarran como puerco. Y tú también el que se te quitaba el karma, ¿no? Sí, Entonces, también todo eso. Así Todo que, eso, pues, todo bueno. eso, así es que ya saben. muchas gracias. Muchas Y se gracias. despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Espérenme que se está tomando un poquito de café. Échele, pero échele. su amigo Lenny Alejandro de Camino a la Noche. Un abrazo fuerte. Ahí se ven en a el todos. espejo y que viva El El amor. amor. que viva el amor.